SER Podcast. Hoy hemos conocido cuánto le costó de media a la sanidad pública cada ingreso hospitalario por COVID en el primer año de la pandemia. El coste de cada ingreso, cada paciente ingresado, su coste fue de 5.822 euros de media por persona. Y para aquellos que tuvieron que ingresar en la UCI, el coste estimado fue de casi 19.000 euros por paciente de media. Estos son datos del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada. Por lo tanto, casi 6.000 euros los ingresos en planta, 19.000 euros los ingresos de aquellos que necesitaron UCI. Pero nadie tuvo que pagar ni un duro al salir del hospital, nadie. Se le atendió exactamente igual a quien sí hubiera podido pagarlo y a quien ni sueña con tener 19.000 euros juntos en la cuenta. Y eso se llama seguridad social y eso se paga con impuestos y a partir de aquí, si quieren, hablamos de bajadas fiscales. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de carrusel en la SER. La selección se juega esta noche contra Portugal, pasar a la final, a la Final Four de la Liga de las Naciones. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Recordemos que solamente le vale la victoria a España en ese partido que se juega en Braga. Y en ese partido, Luis Enrique sale con Unai Simón en la portería, Gallá, Pau Torres, Guillamón y Carvajal en defensa. Centro del campo para Rodri, Coque y Carlos Soler. Arriba, Sarabia, Ferran Torres y Morata. Muchos cambios para intentar estar en la fase final de la Final Four. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana podremos disfrutar de tiempo soleado en la mayor parte del país con temperaturas parecidas a las de hoy. Ambiente que invitará a abrigarse un poco a primeras horas de la mañana. Durante la tarde, al sol, ambiente muy agradable. El viento ganará protagonismo, norte en Cataluña, también el Cantábrico y al norte de Baleares, cierzo fuerte en el Valle del Ebro. Y con chubascos en el Cantábrico las próximas horas, también mañana, al igual que en los Pirineos en su vertiente norte, y alguna tormenta pero muy aislada en la mitad este de Cataluña, así como en las islas de Mallorca y Menorca. Empieza Hora 25. Con Dinamarca y Suecia intentando aclarar por qué hay 3 fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que son los grandes, enormes tubos que conectan Rusia con Alemania, pasando por el mar Báltico y por el que hasta hace unas semanas, llegaba el gas ruso. Los servicios de inteligencia de varios países europeos apuntan a un posible sabotaje, mucha casualidad, tantas fugas al mismo tiempo, y el gobierno danés ha declarado el estado de emergencia en sus sectores gasístico y eléctrico. En Suecia, el Centro Nacional de Sismología ha informado de que anoche en la zona de las fugas se detectaron potentes explosiones que alimentan esas sospechas de algún tipo de ataque. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. Dinamarca, Alemania y Polonia barajan la opción del sabotaje contra esos 2 gasoductos que no estaban operando. La primera en plantear esa posibilidad ha sido la primera ministra danesa. No podemos descartarlo, decía, hay 3 filtraciones y por tanto es difícil imaginar que sea una coincidencia. Según los sismógrafos suecos, ayer se registraron al menos 2 explosiones que provocaron temblores de 1,9 y 2,3 grados en la escala de Richter. Uno de los sismólogos del Instituto Nacional de Suecia ha cifrado en 100 toneladas o más de dinamita las que han podido provocar esas explosiones. Según la prensa alemana, la CIA ya advirtió al gobierno alemán de posibles ataques de este tipo. Fuentes del ejecutivo de Olaf Scholz, además, creen que buzos o incluso un submarino podrían estar detrás. Nadie acusa directamente a Rusia de momento y, de hecho, el Kremlin dice que no se puede descartar tampoco el sabotaje. Y mientras tanto en Ucrania, como se esperaba, los pseudo-referéndums que han montado las autoridades militares rusas en las zonas ucranianas que han invadido, esos referéndums han dicho los que los organizadores querían que dijeran. Más del 97% de quienes han participado han apoyado que los territorios se unan a Rusia. La OTAN advierte de que esas votaciones son una violación flagrante del derecho internacional. Esta tarde se ha reunido en Grecia el PP europeo, ya nos lo decía anoche, en Hora 25, Margallo. El Partido Popular Europeo se reúne mañana, yo vuelo mañana por la mañana a Creta, en donde estoy seguro que este tema va a ser un tema central. Bueno, ese tema al que se refería Margallo es qué hace el PP europeo ahora que su partido en Italia, que es el partido de Berlusconi, ha quedado subordinado a la ultraderechista Meloni, que va a ser la primera ministra del país. ¿En qué lugar deja eso al PP europeo, que avaló que Forza Italia fuera en coalición a las generales, a las elecciones, y ahora se encuentra con el papelón de seguir siendo comparsa de la ultra Meloni mientras dure su gobierno? ¿Qué está pasando dentro de esa reunión fundamental para el rumbo del PP europeo? Griselda Pastor. Sabemos que no hay prácticamente italianos en esta reunión del grupo parlamentario y que especialmente falta el muñidor del acuerdo con Fratelli d'Italia, que es el expresidente del Europarlamento, Antonio Tajani. Ausencia justificada, claro, porque anda negociando el gobierno, mientras por el momento lo único que hemos visto
esto en una comparecencia sin derecho a preguntas, es que el jefe del partido y el del gobierno de Grecia han optado por eliminar corbatas y también negar el derecho a preguntas en la sala de prensa. Thank you so much and welcome. The EPP Group is the biggest political family in the European Parliament. You are the biggest political party. Una comparecencia en la que, como escucháis, se han limitado a asegurar que su partido, el PP Europeo, es el más grande del Parlamento Europeo y de Europa toda entera. Por cierto, después del silencio de Feijóo el domingo y después del silencio de Feijóo ayer lunes, hoy ya sí el líder del PP español ha aclarado qué le parece la victoria de Meloni en Italia. Espero que algunas manifestaciones durante la campaña electoral se maticen y Italia no abandone el compromiso con el euro y el compromiso con la Unión Europea. Pero yo le digo que el Partido Socialista ha sacado un mal resultado y el Partido Popular en Italia también no ha sacado un buen resultado. Quien sigue en silencio es la propia Meloni. Lo último que le escuchamos decir fue en la noche electoral. Es quello que abbiamo fatto noi. Grazie a tutti. Buona serata, a domani. A Domani, ese hasta mañana con el que se despidió en su comparecencia a la madrugada del domingo, pero ayer no habló ante los medios, pese a que estaba previsto, hoy tampoco lo ha hecho. Según la prensa, Meloni está perfilando cómo va a ser su nuevo gobierno, un gobierno en el que, según los medios italianos, no tendrá ningún papel clave Matteo Salvini, de la Liga, que se pegó un batacazo tremendo el domingo. Él había pedido recuperar la cartera de Interior. Parece que Meloni no se la va a dar, pero ahora mismo el problema de Salvini, a estas alturas, después de la caída en votos, el problema de Salvini ya no es tanto qué va a hacer Meloni con él, sino qué van a hacer los suyos con él, su propio partido, la Liga. Cada vez más cargos de la Liga piden la cabeza política de Salvini. Roma, Joan Solés. Buenas tardes, Aimar. Hasta hace poco, al menos, la ejecutiva de la Liga estaba reunida pasando cuentas con su secretario federal Salvini. Numerosos dirigentes han pedido su sustitución tras el descalabro en las generales, entre otros Zaia, presidente del Véneto, región en la que además los leguistas han empezado a recoger firmas para pedir la destitución. Mientras Meloni sigue desaparecida, o mejor dicho, encerrada, ayer en un gimnasio con su preparador físico, hoy en la sede de su partido, de la que ha salido por una puerta trasera. Se sabe que ha ordenado a su equipo que mantenga un perfil bajo, ninguna celebración. Trabaja para cambiar las prioridades de los fondos europeos de recuperación que ha previsto el hasta ahora primer ministro Draghi, según ha confirmado el jefe del grupo parlamentario de Meloni, precisamente el mismo día que Bruselas ha desbloqueado a Italia otros 21.000 de los 214.000 millones que le fueron asignados, y dirigentes del resto de partidos de la izquierda y centro se ponen las manos en la cabeza por intentar cambiar las reglas del juego antes de empezar el partido. En España, Ximo Puig se desmarca de la estrategia del gobierno central, estrategia de evitar el marco de las bajadas fiscales que está intentando aplicar el PP, y hoy Puig ha anunciado su propia bajada fiscal en la Comunidad Valenciana. Es una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio. Nuevos tramos adaptados a la situación actual. Solo por este concepto, las rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21%, las de 20.000 se ahorrarán un 7,3% y las de 30.000 se ahorrarán un 2,2%. Las rentas superiores a 60.000 euros mantendrán su esfuerzo tributario. Por lo tanto, la Generalitat Valenciana baja los impuestos a todas las rentas inferiores a 60.000 euros. Es un mensaje que casa regular con el que el gobierno central lleva proyectando una semana de que no es tiempo de bajadas de impuestos, y esto ha generado malestar en la Moncloa. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha sentado nada bien en el gobierno que Ximo Puig se adelante al paquete fiscal que Hacienda tiene previsto presentar esta semana. De hecho, lo anunció ayer la propia ministra María Jesús Montero, la número 2 del PSOE, planteándolo como una forma también de combatir políticamente al PP por mermar los ingresos cuando más se necesitan. Hoy la portavoz del gobierno ha marcado distancias con el modelo valenciano, aunque ha sido Pachi López, el portavoz en el Congreso, quien ha cuestionado con claridad la eficacia de las rebajas fiscales. Todos tenemos que hacer un discurso responsable. De lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos. A mí las competiciones a la baja no me gustan mucho. Esto que suele decir la derecha, que el dinero donde está, mejor es en el bolsillo de la gente, es una falacia absoluta, porque cualquier ciudadano o ciudadana que haga la prueba, como tengan que operar en un hospital y tenga que pagar la cuenta. La Moncloa insiste en que la propuesta de Puig es suya, de su gobierno, en el ámbito de su competencia, así que no ha habido coordinación ni en los tiempos ni en los contenidos. Y todo apunta a que detrás de Ximo Puig puede venir el aragonés Javier Lambán, que también es socialista. Parece razonable que abordemos ese debate, el debate de la inflación y sus efectos y cómo paliarlos, y el debate de la fiscalidad. El PP se frota las manos políticamente con todo esto. Sería razonable que tuviesen
como mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria. Y ante este panorama de quién baja más y antes los impuestos, mensaje nítido del economista jefe del Banco Central Europeo. Ha dicho esta tarde que lo que hay que hacer es subir, no bajar, subir los impuestos a los ricos y a las empresas más rentables. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. El Banco Central Europeo llama a los gobiernos europeos a subir impuestos a los más ricos y a las compañías más rentables. Es el primer mensaje que lanza en ese tipo de política fiscal el BCE desde que empezó la crisis. Y ahora mismo Philip Lane es el encargado de ponerlo, su economista jefe. Dice literalmente que es imprescindible financiar los programas asistenciales a los más vulnerables, bien a través de impuestos a quienes más ganan o bien a las industrias y firmas más rentables que están beneficiándose del shock energético, dice. Su mensaje es un revés que se produce después de la bajada de impuestos en el Reino Unido y que tiene también lectura doméstica, en un momento en el que algunas autonomías están empezando a rebajar el impuesto de patrimonio, también conocido como impuesto a la riqueza. En una entrevista con el diario Der Standard, Philip Lane asegura que, tanto desde un punto de vista de justicia social como desde una perspectiva macroeconómica, los gobiernos tienen que apoyar a las rentas y el consumo de los hogares que más sufren, y eso probablemente pasa, dice, por aumentar los impuestos a aquellos que más tienen. Hora 25. Aimar Bretos. Mientras debatimos sobre el auge de la ultraderecha en Europa, aquí en España, hoy el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, que es de Vox, ha recurrido a un asesinato machista que tuvo lugar ayer en Palencia para fijar su posición política. 24 horas después de que la mujer fuera asesinada por su pareja, Gallardo, de Vox, ha publicado un mensaje negando la naturaleza machista de la violencia que ha matado a la mujer y ha dejado huérfanos a sus 2 hijos de 2 y 7 años. Ha escrito Gallardo: pronto todas las víctimas de violencia serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo. La violencia no tiene género. Isabel Villar. Habla Gallardo de una tragedia familiar y ha habido cascada de críticas, de reacciones desde la izquierda tras este mensaje del vicepresidente de Castilla y León. Para la ministra y portavoz de la Ejecutiva Socialista, Pilar Alegría, no hay que dar ni un paso atrás frente a los discursos negacionistas. Pide Alegría unidad de toda la sociedad frente a los que niegan la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y para Patxi López, el portavoz parlamentario del PSOE, son Mañueco y Feijóo, el presidente de Castilla y León y el presidente del PP nacional, los responsables de que Gallardo, un negacionista de la violencia machista, dice, siga siendo vicepresidente. Además, la ministra de Igualdad, Irene Montero, critica que hablar de víctimas de violencia machista como privilegiadas frente a otras es una forma de multiplicar la violencia y cerrar puertas a mujeres para que salgan de ella. Quienes no han puesto ningún tuit por ahora son dirigentes del Partido Popular. Sobre el PP, por cierto, Isabel Díaz Ayuso ha tenido que reconvertir en unas jornadas técnicas lo que ella había vendido como una gran convención ideológica para rearmar al partido, al PP de Madrid, de cara a las autonómicas de mayo. ¿Por qué ese cambio de formato? En la Dirección Nacional y en la Puerta del Sol, que es la sede de la presidencia autonómica, guardan silencio, pero fuentes del PP de Madrid reconocen que han cambiado el formato porque Génova, o sea, el equipo de Feijóo, no quería que Ayuso organizara un foro de ese tipo, una convención, sin que desde la Dirección Nacional hubiesen puesto fecha aún a su propia convención. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Ayuso se comprometió en mayo a celebrar esta convención y lo hizo alegando que su congreso había sido extraordinario y por lo tanto sin ponencia ideológica. Aunque esta era la intención de Díaz Ayuso, esa ambiciosa convención se ha transformado finalmente en 5 jornadas temáticas que tendrán lugar entre octubre y febrero. El motivo: fuentes de toda solvencia consultadas por la SER apuntan a la intervención de Génova como elemento determinante para este cambio. Según estas fuentes, la Dirección Nacional trasladó a la presidenta que no resultaba procedente que celebrase un cónclave de ese calado ideológico antes que el PP a nivel nacional. Recordamos, Aimar, que Núñez Feijóo no ha celebrado todavía una convención y aunque tiene previsto hacerlo en los próximos meses, tampoco ha aclarado si esta incluirá ponencia ideológica. En cualquier caso, finalmente Ayuso ha aceptado buscar una fórmula técnica distinta a la convención ideológica y dar un paso atrás ante los recelos mostrados por la dirección de Núñez Feijóo. Mariela, gracias. Hasta luego. Novedades en el caso Mascarillas, que es la investigación abierta contra Luis Medina y Alberto Luceño, acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid al venderles material sanitario defectuoso en lo peor de la pandemia. Recordarán que otro de los nombres clave de la trama es el del empresario malayo Sanchichón, que teóricamente era el que les vendió las mascarillas a los 2 españoles, o el que por lo menos se las consiguió. Bueno, pues resulta que la Fiscalía está investigando si en realidad es Luceño
quién está detrás de la identidad de ese supuesto empresario malayo, que nunca ha aparecido físicamente. Lo único que ha hecho ese empresario malayo es responder emails, los correos que le han ido mandando desde el juzgado, y no es solo que en sus respuestas siempre ha respaldado a los imputados, cosa que ya... sino que el supuesto malayo tiene un inglés plagado de españolismos. Por ejemplo, para responder a la pregunta de si conocía a Luceño y Medina, Sanchichón escribió: "To Mr. Alberto Luceño, yes. To Mr. Medina, no", que es una traducción regulera de cómo se diría en castellano, según la Fiscalía, que por eso sospecha que el malayo pues no existe y que es Luceño el que está detrás de todo esto. Y la policía ha registrado ya la casa de Luceño por orden de la Fiscalía. Alfonso Ojea. La policía localiza, ante su sorpresa, en el despacho de Alberto Luceño, el supuesto cerebro del caso Mascarillas, una placa y portaplaca del CNI a su nombre, así como 6 hojas con impresiones de imágenes del Centro Nacional de Inteligencia, de la Dirección Nacional de Seguridad, del Ministerio de Defensa y también de la Policía Nacional. Fuentes de esta investigación están convencidas de que se trata de documentación falsificada. Anticorrupción pidió este registro por las contradicciones y sospechas respecto al agente malayo Sanchichón, que habría facilitado las mascarillas. El fiscal cree que Sanchichón simplemente no existe y es producto de la imaginación de Luceño. Además, los investigadores han revelado que Sanchichón, si existe, no parece que sepa hablar con fluidez inglés, el idioma en Malasia y en Singapur, porque las frases de este empresario en la lengua de Shakespeare parecen las de un alumno español. "To Mr. Alberto Luceño, yes. To Mr. Medina, no". Al supuesto empresario asiático le ha faltado escribir "relaxing cup of café con leche". Mañana va a quedar visto para sentencia el primer gran juicio a Villarejo. Él ha tomado la palabra esta tarde en un intento desesperado por evitar los 83 años de cárcel que pide para él la Fiscalía. Miguel Ángel Campos. Alegato final de Villarejo, en el que se ha presentado como una víctima del sistema por los secretos de Estado que guardaba y su carácter difícil de controlar, y ha situado en la cúspide de la maniobra al exdirector del CNI, Félix San Roldán, que como Jack Nicholson en Algunos hombres buenos, le aplicó un código rojo. San Roldán decidió eliminar a un peligro para él y, atribuyéndose el convencimiento de que así salvaría al Estado, le aplicó un código rojo. Villarejo ha cargado contra la Fiscalía y el juez instructor marionetas, dice, de un CNI al que ha acusado de orquestar esta causa para tapar sus chapuzas y obtener y filtrar sus audios, provocando incluso el escándalo de Juan Carlos y Corina. Pero las pruebas dicen lo contrario. Fue Villarejo quien filtró la información en un pulso contra el Estado y cobró, siendo policía, por labores privadas de espionaje, aprovechando recursos policiales. Y el expresidente andaluz José Antonio Griñán ha presentado hoy un primer escrito contra la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó a 6 años de cárcel por el caso de los ERE. Griñán acusa al Supremo de vulnerar sus derechos por haber adelantado cuál iba a ser su condena antes de publicar la sentencia completa, y asegura además que los jueces introdujeron para condenarle hechos nuevos que no estaban en la primera resolución de la Audiencia de Sevilla. Pedro Jiménez. El escrito presentado por la defensa del expresidente andaluz acusa al Supremo de introducir hechos nuevos para completar la sentencia que le condena a 6 años de cárcel por malversación en el caso de los ERE. El documento subraya que la Audiencia de Sevilla consideró que se cambió el sistema de ayudas en un contexto de crisis económica, mientras que la sentencia de casación habla de la creación de un sistema para disponer de forma libre de fondos públicos. Además, donde la Audiencia de Sevilla decía que Griñán debió conocer las actuaciones malversadoras, el Supremo dice que ese era el propósito común de todos los acusados. El expresidente de Andalucía se siente un condenado sin sentencia, porque el Supremo adelantó el fallo, y añade que en una sociedad democrática decente no se puede condenar a nadie sin ofrecer los motivos en una suerte de condena en diferido. Y todavía de los tribunales, Shakira irá a juicio acusada de defraudar más de 14 millones de euros a Hacienda. Isabel. La jueza sí la ha mandado al banquillo y ahora la Audiencia de Barcelona deberá poner fecha a la vista oral después de que la artista rechazara un pacto con la Fiscalía. Fiscalía que pide para ella más de 8 años de cárcel porque, según el Ministerio Público, estuvo entre 2012 y 2014 tributando en Bahamas para pagar menos impuestos, pese a que en realidad, dice la Fiscalía, vivía primero en Barcelona y después en Esplugues de Llobregat, donde compró una
una casa con su ex, con Gerard Piqué. Se lo hemos adelantado hoy en la cadena SER. La justicia está investigando a 2 agentes de la Guardia Civil acusados de agredir a un hombre, un chico peruano, al que tomaron o confundieron por un ladrón que intentaba robar en un bar. En su atestado, los agentes dijeron incluso que el arrestado se resistió de forma agresiva cuando iban a detenerlo, pero las grabaciones de las cámaras de seguridad que tienen en cadenaser.com demuestran lo contrario, que el hombre, primero que trabajaba en el bar, que no iba a robar, y que estaba tranquilamente tomando un helado cuando uno de los agentes se abalanza violentamente contra él. Javier Bañuelos. La dirección de la Guardia Civil ha abierto ya su propia investigación. Han iniciado un expediente disciplinario contra estos 2 agentes. En su atestado alegaron que el detenido, que resultó ser el encargado del bar y no un ladrón, mostró una actitud agresiva hacia ellos, pero en las imágenes que obran en poder del juez se ve que David no ofreció ningún tipo de resistencia antes de que le tirasen al suelo con violencia. Me golpeó la nariz contra el filo de las escaleras, ya sangraba y hasta que en un momento perdí la conciencia. Ni siquiera sé cómo he ingresado al coche al patrulla. En un primer momento el juez llamó a los 2 guardias civiles como testigos, pero en cuanto vio las imágenes, el magistrado cambió de opinión y les citó como investigados. Y tenemos una noticia de última hora. Elena Sánchez, nueva presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión Española tras la dimisión ayer de Pérez Tornero. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, sí, la ha elegido ya el Consejo de Administración en una reunión extraordinaria que empezó a las 5 de la tarde y a la que ha asistido Tornero fue a presentar su dimisión y luego abandonó el Consejo en cuanto se empezó la deliberación para elegir a Elena Sánchez, presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Es una veterana periodista que lleva casi 40 años en la casa y que ya fue mano derecha de Rosa María Mateo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.